Buen día a todos, buenas tardes. La idea acá es, déjame solo salir de un Skype. La idea acá es hablamos un poco de las tecnologías en red 100G y principalmente en el lado que llamamos del lado cliente. Entonces, la idea acá es hablamos un poco de la tecnología, de qué es la tecnología y cómo se probar. O sea, de todos los puntos que vienen de tecnología, que podemos probar, que podemos, nuestras herramientas de Viavi, si lo podemos utilizar. Bien, hablamos un poco de Viavi. Viavi, con algunos que no saben, el JSU en medio del año pasado se dividió en dos empresas. Básicamente, una parte que teníamos de lasers se fue convertida a una empresa que se llama Lumentum. Y a otra, que es la parte de equipos de prueba y medición, se fuera convertido a una empresa que se llama Viavi. Entonces hoy el JSU, básicamente en la parte de los equipos de prueba y medición, llamamos de Viavi Solutions. Entonces, desde julio del año pasado, ya empezamos a llamarnos por Viavi. Entonces, básicamente ese sería el cambio. Básicamente fue un cambio de nombres. No, la estructura se mantiene la misma, los equipos se mantienen los mismos y básicamente es solo un cambio de nombre. ¿Y qué significa Viavi? Básicamente el Viavi se deriva de dos palabras, una de camino y la otra de visión. Entonces el vía de camino y vi de visión es la función y se generó la palabra Viavi. Entonces ahí que la idea es entregarnos productos que se puede hacer posible a tener la visibilidad de la red y transformar una experiencia del usuario más activa, más que se puede ahí a tener. Nuestra agenda acá básicamente nosotros vamos a hacer un resumen de la arquitectura de 100 GB. Vamos a hablar mucho de la parte del lado cliente y hablando de sus interfaces, sus desafíos, además de eso del portafolio y de pruebas OTN, que lo podemos hacer de prueba en el lado cliente. Y en el lado línea, nosotros hablaremos un poco más del portafolio de fibras y de análisis espectrales. Cualquier duda, por favor, como Agayo habló, déjanos las preguntas y ahí podemos contestar al fin de la presentación. ¿Ok? Bien, hablamos un poco del overview de la arquitectura. Básicamente, cuando hablamos de 100 GB, hablamos muchas veces tenemos algunas veces dudas, ¿dónde es el 100 GB? Porque muchas de las veces hablamos con los clientes o a veces los clientes piensan que de 100 GB lo piensan de dos modos. Entonces, a veces hemos visitado clientes o hablando con clientes y preguntando, ¿tienes red de 100 GB? Sí, lo tengo. Pero ese es el gran punto. ¿Dónde nosotros, cuál es el lado que vamos a hacer, hablar de 100 GB? Porque en nuestro caso, como está en el dibujo allá, tenemos dos tipos. Una que llamamos de 100 GB lado línea y 100 GB lado cliente. ¿Y cuál es la diferencia entre el lado línea y el lado cliente? Básicamente, en el caso del lado línea, nosotros tenemos que llamamos de long haul, o entonces la parte de donde es la transmisión de WDM. Ya en el lado cliente, generalmente es donde vamos a conectar realmente el cliente, o sea, el ruteador o el switch a, por ejemplo, un equipo de un transponder, un equipo de WDM.
Entonces son dos tipos de 100 GB, donde en esos dos tipos de 100 GB nosotros tenemos distintas pruebas, distintas interfaces, y eso es la que vamos a hablar en el día de hoy. Cómo probar un lado, cómo probar el otro. Entonces, básicamente, cuando hablamos del lado cliente, muchas de las veces tenemos la tecnología de 100 GB Ethernet y o el OTN, en el caso OTU4. Ya en el lado línea ya es la transmisión de WDM. Entonces, cada vez más esto se viene, están instalando a los clientes, principalmente el lado cliente, los 100 GB para tener un volumen de tráfico más alto y así un bajo costo. Entonces, el gran punto del lado cliente es donde vamos más a hablarnos en ese webinar. Bien, en el lado cliente nosotros tenemos básicamente dos equipos. Uno que se llamamos del transponder, donde básicamente conectamos un cliente 100 GB al de WDM 100 GB que está al lado izquierdo de la figura y se convierte ahí a un 100 GB en lambda, o sea, en longitud de onda. En nuestro caso vamos a ver que hay unos desafíos que es la conectividad entre el ruteador y entre el equipo de WDM, donde ahí hay varios modelos de interfaces ópticas y esas interfaces ópticas muchas veces hay que probar, hay que verificar si está bien o no. Otro equipo que nosotros ahí tenemos son los equipos de Muxponder, que ahí en ese caso se va a agregar, hacer una agregación entre múltiples puertos, por ejemplo, en este caso acá, de 10 gigas. Entonces la idea acá es llegar múltiples puertos en 10 gigas y así lo probar 100 gigas en un solo lambda. Entonces, como se puede ver, el lado clientes hay dos tipos de interfaz, hay dos tipos de modo de se probar. Y cuando ahora estamos hablando de 200 GB, 400 GB, la idea principal sería como hacer un Muxponder al revés de 10, hacer en 100 GB. Entonces haríamos en ese caso poner múltiples puertos de 100 GB y hacer una multiplicación para los 200 o 400 GB en el futuro. Entonces eso es lo que vemos en el futuro. Hasta el momento, claro que están desarrollando interfaces de 400 GB al lado cliente, todo, pero eso hasta el momento es lo que tenemos ahora. Pero hay en el futuro el desarrollo de 400 GB y por consiguiente las otras tasas. Entonces, para eso, nosotros tenemos una tabla que en esa probamos un resumen de qué podemos probar en cada uno de los lados. Entonces, cuando hablamos en el lado línea, nosotros estamos hablando del lado de WDM. Entonces, hay una importancia, es muy importante probar, por ejemplo, la inspección de los cables o de los conectores específicamente, porque ahí se puede tener muchos problemas de suciedad y así tener que hacer las limpiezas de las fibras para muchas veces tener una potencia más alta por los problemas de suciedad en las fibras. Entonces nosotros tenemos ahí sondas, o sea, microscopio que se puede conectar y así analizar los conectores, los machos y hembras de los conectores para así verificar si hay problemas de suciedad en las fibras. Otro punto que es muy importante es eso todo en la parte de instalación en un 100 GB. O sea, cuando estamos instalando, muchas veces es importante sugerir estos tipos de prueba. Verificación, por ejemplo, de link loss, de OTDR y también de dispersión cromática, polarización modal,
verificar si la fibra aguantaría una alta tasa, un alto tráfico. Ya en las pruebas de activación de sistemas, o sea, ya instalado y ahí antes de operar o antes de estar activo, ahí tenemos las pruebas principalmente de losa. O sea, ahí nosotros vamos a medir muchas de las veces las potencias de los canales, verificación si hay la interferencia entre esos canales, la relación señal-ruido de la interfaz de WDM. Para el lado cliente, nosotros tenemos los mismos steps, los mismos procedimientos, que es de instalación y de activación de red. Para lo de instalación del lado cliente, nosotros vamos a tener las mismas pruebas. O sea, la inspección de los conectores, pues estamos conectando fibra entre el ruteador y el WDM. Tenemos el OTDR para verificación de pérdidas de potencia en el tramo. Y en el caso de activación de red, va a ser distinta comparada con el del lado línea. Pues ahí tenemos que no más preocuparnos, por ejemplo, con el OSA, con el espectro, pero sí con la tasa que estamos entregando para el DWDM. Entonces ahí se vienen los conceptos que nosotros tenemos de Ethernet. O sea, los mismos conceptos que aplicamos en 1 giga, en 10 giga, en 100 mega, en 10 mega, vamos a aplicar a altas tasas como 40 giga y el 100 giga. Entonces, los mismos conceptos nosotros vamos a aplicar en el caso del lado cliente en pruebas en 100 giga. Además de eso, nosotros tenemos que vamos a hablar un poco también que hay un cambio no solo para 100 GB de Ethernet, pero también para OTN. Entonces ahí nosotros muchas de las veces tenemos que probar el OTN, los alarmas y el route tip delay, o sea, el delay en el caso de OTN. Entonces son pruebas que nosotros sugerimos y que vamos ahí a hablar un poco durante el webinar. ¿Ok? Primeramente vamos a hablar un poco de los tipos de interfaces en el lado cliente. Entonces, vamos a focalizar en la parte del lado cliente, del lado donde vamos a conectar el ruteador o el switch al lado del WDM, o sea, el lado cliente del DWDM. Primeramente, esos son algunos tipos de interfaces que nosotros encontramos en el mercado. La más común es lo que hablamos de 100 GB base LR4. O sea, la interfaz que es una que llamamos de CFP o CFP2, básicamente es un módulo óptico donde internamente él, de acuerdo, dependiendo del tipo, se va a tener, por ejemplo, en ese caso del R4, va a transmitir en un solo fibra los 100 GB, pero multiplexados en 4 longitudes de ondas. Entonces, como se vamos a ver es como si la CFP tuviera un mini DWDM dentro de la CFP para así conectar al DWDM principal. Entonces, para eso utilizamos un solo fibra, un solo par de fibras para conectar el ruteador hasta el DWDM. Además de eso, nosotros, el otro que había en el mercado, pero hoy en día no es tan común, ya está descontinuado, es el R10, que haría la misma cosa que el R4, pero al revés de tener 4 lambdas, íbamos a tener 10 lámparas. Hoy día ya casi no se ve en el mercado, pues eso fue una solicitud en la época
de Google y ahí se desarrollaron, pero se vio como para bajar el costo, pero ahora el R4 por el volumen de demanda o del volumen de ventas, sí ya se llegó al mismo precio del R10 o hasta mismo más barato. Y un otro que también se viene mucho común, que es el 100 GB base SR10. En ese caso la diferencia, además de tener uno que es multimodo y el otro que es el monomodo, que en el caso del R4, el SR10 no utiliza un mini de WDM internamente. Él se utiliza básicamente allá de 10 fibras en un conector que llamamos de MPO. Entonces teníamos 10 fibras transmitiendo el tráfico y 10 fibras recibiendo el tráfico. En el MPO que hay la posibilidad de llegar hasta 24 fibras. Entonces, a revés de transmitir 4 lámparas, que es en el caso del R4, 4 lámparas de 25 gigabits por segundo, tendríamos en ese caso los 10 fibras transmitiendo los 10 gigas cada. Eso se hace muchas veces en data centers, o sea, se utiliza mucho en data centers, pues la conectividad entre el ruteador y el DWDM está muy cercana, entonces se utiliza eso para así bajar el costo de las FP, del modo óptico. Pero hay un problema que ahí en ese caso se utiliza el MPO, que muchas veces son cables específicos que no se encuentra así de pronto en mercado, si hay que muchas veces que hacer una solicitud y ahí esperar para que se sea producido. Entonces hay esa desventaja comparada con el R4. Entonces ahí eso sería la parte de las FPs. Entonces ahí tenemos un resumen de todo lo que tenemos en el mercado en módulos ópticos. Entonces nosotros tenemos el SFP Plus, el SFP, que ahí tenemos de las tasas de 4 GB hasta 14 en el caso de SFP Plus. Lo mismo sirve para, por ejemplo, el XFP, que se soporta ahí tasas de 10 GB. El QSFP Plus, que es para tasas de hasta 43 GB. Y para los del lado cliente, los CFPs, donde el primero que se fuera el SFP1, que es en rojo, o donde ahí se fuera creado allá para tasas de hasta 100 GB. Y también a 40, y el CFP2 en azul, que es la nueva interfaz donde encontramos en el mercado todos esos ya en el mercado productos que se soportan CFP2. Nosotros vamos a ver que hay una ventaja ahí a tener la CFP2, primeramente por el tamaño de la CFP y segundo por el costo. Entonces hay productos internos que se sacaron internamente del CFP y con eso se quedó con un costo más bajo. Entonces eso son evaluaciones como podemos ver en el próximo slide, donde en esas evaluaciones nosotros vimos que tenemos la CFP, la CFP2 y ahora para el futuro hemos desarrollado, están desarrollando la CFP4 y la QSFP28. ¿Cuál es el objetivo? Es disminuir el precio del módulo de la interfaz óptica y con eso poder poner una alta densidad en un módulo, por ejemplo, de 100 GB. Entonces ahí podrían, por ejemplo, poner 4 CFPs y en ese caso, por ejemplo, tener un 400 GB siendo transmitido en el longitud de onda. Entonces, hoy es la evolución de las interfaces, son básicamente eso tipo. Entonces, solo para que
ahí eso sería siempre en la parte del cliente. Entonces, el cambio muchas de las veces es de CFP1 para CFP2. Entonces, si tienen en su red, por ejemplo, el modo CFP, es totalmente compatible al CFP2. Desde que vamos a respetar los mismos códigos. O sea, si estamos hablando que es una CFP2 LR4, podemos interoperar con una CFP1 LR4. Una SR10 no va a hablar con LR4 como hablamos anteriormente. Entonces hay que tomar mucho cuidado en la especificación a ver cuáles son los tipos de interfaz para así conectar y probar correctamente. Mismo así, estos son interfaces que no son baratas, o sea, hay un costo realmente relativamente alto en esas CFPs, donde muchas de las veces no se va a comprar, por ejemplo, spares, no se va a comprar reemplazos. Entonces se va en ese caso, yo me olvidé, discúlpame en caso de algún error en español, ¿ok? En ese caso, muchas de las veces no vamos a comprar muchas piezas de ese tipo. Entonces, es importante probar esas CFPs antes, por ejemplo, de poner en producción. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de pruebas. Una que llamamos de desarrollo, que es la parte de compliance, donde ahí se ve muchos de los parámetros importantes para sí en laboratorios, como por ejemplo el skewing, para ver si como vamos a ver en los próximos slides, las FP se transmiten en paralelo. Entonces tenemos que ver si esos bits están alineados para entregar al 100 GB en todo el modo alineados. Entonces se puede ahí en ese caso ocurrir desalineamiento por la temperatura o por algunos componentes externos. Entonces eso llamamos de skewing, donde ahí podemos medir si eso está haciendo correctamente. Eso es un tipo, por ejemplo, de prueba en laboratorio. Ya en pruebas en campo, nosotros tenemos pruebas, por ejemplo, de verificación de tolerancia de clock, verificaciones de tasas de errores en la SFP. Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente, es dentro del equipo, nosotros tenemos la posibilidad de probar la CFP. Entonces, básicamente, en el equipo, nosotros tenemos una opción donde hacemos la prueba de la CFP, donde ahí podemos muchas veces poner el tiempo que queremos probar la CFP y así garantizar que esa CFP se va a correr bien cuando esté en producción. Entonces podemos probar tasas de errores desde 1 minuto hasta 24 horas, poner los thresholds, o sea, los umbrales que nosotros queremos, o sea, el grado crítico que nosotros queremos a medir y verificación de la variación de los bits en el caso de 100 GB. Y una vez hecha la configuración, si lo probamos. Entonces, básicamente, si apretamos el botón acá de test CFP, se va a hacer, en nuestro caso acá está para 1 minuto, entonces se va a correr la prueba verificando, por ejemplo, en ese caso, las tasas de errores, problemas que nosotros tenemos en la CFP. ¿Por qué? Porque la CFP hay un costo grande, entonces es importante probar eso para así garantizar que cuando esté ocurriendo algún problema, no sea la CFP y si, por ejemplo, alguna configuración o algún punto que esté mal. Entonces es 1 minuto en el caso de la prueba rápida, donde ahí se genera un reporte, donde ahí se puede
a poner, además de las pruebas que vamos a ver enseguida, por siguiente, la prueba del módulo CFP. ¿Vale? Entonces, básicamente, es muy fácil. Esa es una de las ventajas de los equipos de Viavi, es que son herramientas así muy intuitivas, muy fáciles de utilización. Y una vez hecha la prueba, si ahí generamos los reportes poniendo el customer name, el número, el técnico y así creamos el reporte y generamos eso de modo a entregar a los clientes el PDF del que la CFP se pasó. Entonces, es un punto muy importante donde sería la primera prueba que podemos ahí a sugerir. Entonces, son tipos de prueba donde ahí sugerimos. Entonces, volviendo allá, déjame solo en cuanto hablamos, cargar acá la segunda parte de la presentación. Entonces, una vez probando la CFP, tenemos que llamamos del tráfico en 100 GB Ethernet en los clientes. Entonces, como podemos ver ahí en el caso del 100 GB o hasta de 40 GB, un punto principal es que la capa 2 y la capa 3 nosotros tenemos las mismas metodologías. O sea, ¿qué es eso? Las mismas pruebas que están acostumbrados a hacer como RFC, Y1564, el JProof o el JProof, nosotros podemos utilizar en el caso de 100 GB. Entonces, esa es la gran ventaja. Entonces, si tienen nuestro producto, por ejemplo, el 10 GB, el MTS 5800, 6000, y si utilizan eso, van a ver que la pantalla principal es la misma, las mismas formas, el métodos de configuración. ¿Qué cambia? Es que hemos visto anteriormente, es la capa 1. Pues la capa 1, además de probar las FP, tenemos diferentes alarmas y errores. Entonces, voy a explicar un poco de la parte de capa 1, cómo es la estructura de 100 GB, cómo él se entrega al DWDM, o sea, cómo separa eso en el modo 100 GB. Entonces, vamos a imaginar acá que nosotros tenemos acá sería el modo línea, o sea, el cartón, o sea, la tarjeta que está allá. En la tarjeta tenemos el ASICS o FPGA y en ese caso estamos poniendo o chuflando allá el módulo CFP. Y el módulo CFP nosotros ponemos una fibra TX, una fibra RX. Entonces, ¿qué va a hacer? Básicamente, el ASICS lo va a tener acá los 100 GB. O sea, tengo la trama de Ethernet. ¿Qué va a hacer acá? Se va a cortar eso en pedazos y entregar en esa parte en pedacitos pequeños, en pedazos pequeños, esos hasta 20 líneas en paralelo. Después de eso, se convierte y se transforma esos 20 que están acá en 10 eléctricos, donde ahí se entrega al módulo CFP, que en esos 10 se convierte en 4 láminas de 25. Por eso que en nuestro caso hablamos LR4, porque ¿qué estamos haciendo? Es poniendo los 10 conectores, las 10 líneas eléctricas y convirtiendo eso en 4 láminas de 25 gigabits por segundo. Entonces,
Si alguien ya tiene el 100 giga y tiene, por ejemplo, lo quiere probar, por ejemplo, se podría, en este caso, tomar el TX, poner acá en un OSA, y que vas a ver, en ese caso, va a ser esos 4 lambdas, pasado a 4.5 nanosegundos en una longitud de onda de 1310. Entonces, como hablé, el R4 se va a transmitir en un solo fibra o un par de fibras los 4 lambdas. Entonces, básicamente, lo que expliqué anteriormente es que voy acá a reproducir. Entonces, tengo el MAC, que es la primera parte, el primer bloque que nosotros tenemos. Él se va a hacer a cortar eso en partes de 8 bytes. Y así poner en modo serie. Entonces, el primero, que es el preámbulo, se va a venir acá. El segundo, que el Destination Mark, se va a quedar en el segundo. Y así por delante hasta el fin de cuadro de la trama que se llega acá, por ejemplo, el 41. Eso se va a hacer un rendering, o sea, hacer un serie en paralelo y así transmitir que llamamos esos puntos de blocks. O sea, esos blocks. Y además de esos blocks, nosotros tenemos que llamamos de marcadores, que es para así identificar el inicio de la trama para después en la parte de RX así reconvertir esa estructura. Entonces ahí en ese caso estamos transmitiendo 20 lambdas, 20 lanes que llamamos a 5. O sea, regresando en el slide anterior, estaríamos hablando de ese momento acá. Entonces, una vez hecha eso, nosotros podemos, en nuestro caso, emular ese tipo. ¿Qué es? Por ejemplo, déjame solo encender el láser, pero podemos, en nuestro caso, generar alarmas de, por ejemplo, loss of block. En el loss of block estamos, por ejemplo, sacando unos de los blocks que a nosotros gustaríamos de transmitir y ver qué va a ocurrir en la recepción, si va a generar una alarma, si no va a generar una alarma. O entonces, por ejemplo, un marcador en la parte gris que estaba en el slide. Entonces podemos ahí sacar un marcador y así, por ejemplo, generar una alarma de verificación de loss of marker. Entonces son tipos de prueba que nosotros podemos hacer utilizando nuestra herramienta y así probar, por ejemplo, alarmas que en 1 giga y 10 giga no lo teníamos. Para la parte de activación de servicio en 100 giga, o sea, entonces estamos subiendo la capa de 1, que es la parte de inserción de alarmas, verificación de problemas en la CFP para las pruebas en capa 2 y 3. Entonces, esa es una ventaja del Ethernet, pues como hablé anteriormente, no hay cambios de estructura. Entonces, las pruebas que ya están acostumbrados a hacer, van a hacer. Entonces, tenemos como pruebas, como patrones de prueba, el estándar para los 100 GB, la RFC 2544 y la Y1564, donde en esos dos lo podemos probar de distintos modos, son algoritmos distintos, que ahí podemos hacer uno o el otro o hacer los dos para así verificar cuál es la idea de la red. Entonces, básicamente eso vamos a hablar un poco. Y el segundo es el tercer, que es el JProof. Lo vamos a medir cómo se va a pasar, por ejemplo, el switch o el ruteador o hasta mismo el de WDM utilizando un modo que llamamos de transparencia. Entonces yo voy a explicar un poco eso. Tuvimos un caso acá
yo me quedo en Brasil. Tuvimos, por ejemplo, un caso acá en Brasil donde el cliente esperaba que el link es, eh, sería transparente. O sea, lo que estamos transmitiendo en la punta A, vamos a recibir en la punta B. Pero cuando ellos conectaron un ruteador, se estaba bloqueando la sesión BGP. Y ellos hacían pruebas de capa 2, o sea, de tráfico, y se pasaba bien. Pero ahí hicimos una prueba de JProof, que es una prueba que ahí, al revés de generar tráfico, generamos un tráfico de control, o sea, de señalización, como por ejemplo un spanning tree, un rapid spanning tree, un CDP, y lo vamos a chequear si todo el tráfico va a pasar por toda la red y así a verificar si va a perder paquetes o, o no. Y ahí chequeamos que había unos protocolos de control que no pasaba. Y con eso ahí chequeamos que había unos bugs en los equipos, en los switches, se fue un switch que estaba bloqueando algunos protocolos de control. Entonces, es una prueba que se es complementaria a la RFC y que se puede muchas veces garantizar problemas de la parte en capa 2. Ya para la RFC Y2544, nosotros tenemos ahí una prueba que llamamos en el caso de RFC, vamos a chequear eso, el throughput, latencia, el jitter, lo que está especificado por el estándar. Pero ahí tenemos la prueba de CBS, que muchas de las veces son pruebas que hoy en día, cada vez más por la red, estar expandiendo al Ethernet, es medir los buffers de los equipos, a ver si esos buffers van a soportar ráfagas o si no van a descartar los paquetes y así tener un impacto a las capas superiores, o sea, la capa 4 o hasta la aplicación de capa 7. En el caso de la Y1564 es un algoritmo más nuevo, entonces hay estructuras que no había en definiciones que no había en la RFC 2544, que es un estándar un poco más viejo, como es de 99 y Y de 2011. Y en ese caso, nosotros vemos que la Y1564, además de tener un algoritmo más rápido, se puede, por ejemplo, medir múltiples flujos, porque uno en la RFC se califica así a ver si el desempeño por tamaños de trama en separado. Ya no, en la Y se va a medir la cantidad de flujos, o sea, podemos ahí generar 5 hasta 10 flujos en separado y verificar si, por ejemplo, el tráfico de voz, de video y de datos está pasando bien, si está haciendo priorización de datos, priorización de paquetes o de tramas por la red. Y se va a hacer las mismas mediciones de latencia, de jitter, de pérdidas de trama, y también en nuestro caso que llamamos de CBS. Entonces, esos son las diferencias entre la RFC 2544 y la Y1564. Entonces, es un resumen lo que nosotros tenemos. Y para eso nosotros tenemos ya en los equipos esas dos pruebas, donde en nuestro caso podemos ahí utilizar las pruebas en nuestro equipo, donde básicamente nosotros podemos configurar paso a paso como si fuera una instalación de un software, o sea, se va a hacer next, 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 y ir configurando de acuerdo con el estándar y hacer la prueba. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a cargar una que ya se había configurado anteriormente
y hacer la prueba en nuestro caso. Entonces, ¿qué va a hacer? Básicamente, tenemos como una primera parte que llamamos de Quick Check, que es una verificación si el enlace está bien antes de hacer la prueba. Porque, ¿cuál es la ventaja en ese caso? Muchas de las veces los técnicos se empieza la prueba, una vez que se empieza la prueba se va embora o se va a salir y cuando se regresa se ve que está fallado. Entonces la idea acá es hacer una inspección rápida de la prueba, o sea, va en nuestro caso verificar si el link está up. Una vez que el link está up, ¿cuál es el tipo de loopback que nosotros tenemos de bucle? O sea, podemos tener un equipo remoto, si estamos hablando de pruebas en capa 2, o entonces equipos como en hardware, o sea, como está un loop físico, como está acá en nuestro equipo de laboratorio. Es un loop físico con una fibra. Y además de eso, se mide el throughput de los 100 gigas. Entonces, o sea, si estamos teniendo problema de throughput, se lo va a identificar acá para decir, no adelanta hacer una prueba de 100 gigas si no pasó, si pasó solo 80. Entonces, en ese caso, nosotros ahí podemos chequear eso y una vez que verificamos esos problemas, ya así corremos la prueba generando las pruebas de throughput, de latencia, de jitter, de burst, o sea, de ráfagas. En nuestro caso, como estoy en bucle, no estoy haciendo pruebas de ráfagas, pero ahí podemos hacer las principales pruebas. ¿Y cómo podemos ver acá en ese caso? Déjame solo salir acá. Como podemos ahí ver en ese caso, podemos ver que el modo de throughput, lo vemos que se va a marcar que está pasando los 100 gigas y se va así a mostrar allá cómo está, se hacen unas muestras de cómo estaría las tasas en capa 2, en capa 3, en capa 4. Esos son referencias de cuando pasamos en cada una de las capas, o sea, cuando subimos en cada una de las capas, nosotros vemos que se va sacando los encabezallos y con eso se va perdiendo en rendimiento. Entonces, cuanto más la relación entre los payloads y los encabezallos sea pequeña, o sea, el desempeño se cae. O sea, cuando tenemos más payloads comparado con el encabezallos, ahí nosotros vemos que el rendimiento se va subiendo. Entonces es un punto que muchas de las veces la gente tiene duda con los reportes, pues muchas veces se lo ve en capa 1, pero en capa 2, 3 y 4, cuando vamos a subir, lo vemos que hay una diferencia de desempeño. Además del throughput, nos vemos una latencia. Ese es un punto muy importante, pues los mercados financieros, hoy en día la parte de wireless se requiere una baja latencia. Entonces muchas de las veces los equipos, ellos tienen o necesitan, en nuestro caso, medir esa baja latencia. Entonces en nuestro equipo soportamos latencias de hasta 100 nanosegundos. O sea, son uno de los equipos que más se consigue medir esa baja latencia. Entonces es una característica muy importante donde nosotros ahí logramos hacer esas mediciones, que muchas veces la competencia no se consigue. Entonces eso sería la prueba que hablamos, por ejemplo, de RFC 2544. Entonces, como hablé anteriormente, nosotros tenemos una precisión de 100 nanosegundos, donde es muy importante para las mediciones principalmente en los mercados financieros, en los backbones.
Antes de medir, déjame salir acá. Y hablemos un poco de la parte de Ethernet. Que vamos a hablar ahora sería la parte de pruebas OTN, donde en esas pruebas OTN, básicamente nosotros tenemos una estructura donde la idea del OTN básicamente es proveer a los enlaces de WDM una gestión de los paquetes de la transmisión del transporte de los clientes. Entonces, como un resumen acá, nosotros tenemos las varias capas dentro del OTN, donde la principal, donde transmitimos el que llamamos de OTU, y donde ahí ponemos los encabezados. A cada uno de ellos se va pasando por los encabezados. Entonces, cuando tenemos el cliente que pudiera ser, por ejemplo, un giga, nosotros vamos a poner el payload, se va a llamar de OPU, después el ODU y después el de transporte. Entonces, son estructuras del OTN que ahí se va a poniendo los encabezados, la trama, y ahí poniendo informaciones para poder tener una posibilidad de gestión en las transmisiones del dato. Un otro punto bastante interesante en la OTN es la parte de FEC, donde ahí se pone un algoritmo donde se hace la corrección de los errores, y con eso se puede garantizar muchas de las veces una distancia más alta, más distante cuando se corrige datos. Entonces es un punto también muy importante en OTN, que eso no había, por ejemplo, en los SDH. En nuestro caso acá, es un que hemos también visto y que está ocurriendo mucho en los futuros en capa 1, o sea, del switch. La idea acá es tener un OTN con múltiples conexiones, múltiples clientes. Entonces, básicamente es hacer mapeos, poder poner mapeos, en nuestro caso, así poder poner múltiples tecnologías en un OTN y así transmitir, por ejemplo, en nuestro 100 gigas. Entonces, en nuestro caso aquí estaríamos poniendo, por ejemplo, el 1 giga, el 10 giga o hasta mismo un STM64, un 10 giga SDH, y ahí poniendo en los payloads, en el payload de OTN, y ahí transmitiendo en, por ejemplo, un OTU4. Entonces esa es la idea, o sea, poner eso, el cliente, y ahí tener la posibilidad de monitorear eso. Entonces, un punto importante ahí donde cuando tenemos son las jerarquías, donde en esa jerarquía nosotros tenemos múltiples jerarquías donde ahí podemos probar, como por ejemplo nosotros podemos poner un 10 giga en el cliente, poner en un ODU 12, donde es generalmente se llama por el Ethernet, y ahí transmitir eso en un OTU2 o OTU4. Ya, eso muchas veces lo gozaríamos, por ejemplo, de probar eso y verificar si, por ejemplo, el 10 giga se va a generar, cómo va a ser la experiencia del usuario utilizando en un OTN. Entonces, ¿qué podemos hacer acá con el equipo? Nosotros podemos, dentro de OTN, podemos, por ejemplo, escoger el OTU4 y hacer los mapeos. Entonces, como se puede ver, lo puedo hacer mapeos de ODU0 hasta ODUE, o sea, generando o emulando como si fuera un cliente haciendo poniendo en un switch OTN y así midiendo cuál sería la experiencia del usuario. Entonces lo podría hacer mapeos, o sea, proveendo o hasta mismo, por ejemplo, proveer una capa 2, un gigabit Ethernet dentro de un OTU4. Entonces son pruebas que son importantes dentro del OTN y que
nosotros podemos utilizar el mismo equipo de 100 GB Ethernet para la parte OTN. Entonces son licencias que se puede ir añadiendo de modo a tener pruebas de múltiples tecnologías. Entonces ahí podemos, ahí en nuestro caso, al revés de probar, por ejemplo, el switch, podemos poder probar la red o emulando así múltiples servicios, emulando un servicio Ethernet en la red OTN. Hay un concepto que se viene muchas de las veces desde el SDH, que es el concepto de BERT. En el caso del BERT, nosotros no es suficiente para probar. Entonces, muchos puntos adicionales que tenemos de OTN sería cuál es la licencia, cuál es la gestión de conexiones, cómo garantizar y ser una prueba simple. Entonces, ¿qué hemos creado? Eso es una de las características de Viavi, es crear herramientas, discúlpame, crear herramientas de modo a facilitar al cliente, o sea, de modo que ellos puedan hacer pruebas fácil, de modo rápido. ¿Cómo hicimos? Creamos el Quick Check, que vimos ahora poco. Vimos el RFC 2544. Vimos el Optic Self-Test, que ahí chequeamos la parte óptica. Entonces, hemos creado acá que llamamos de ONT Check. O sea, es como si fuera una RFC para los servicios OTN. Entonces, esa es una característica nueva de nuestro equipo que se va ahora, que vamos a tener ahora en las próximas versiones, ese OTN Check, donde nosotros configuramos de modo rápido, ponemos lo que queremos o deseamos probar y ahí corremos la prueba, como si fuera la RFC 2544. Entonces, la idea del OTN es, de eso es facilitar la vida del usuario de modo a tener un patrón de prueba, generar reportes y así exigir al cliente o al fornecedor que haga una prueba y que tenga un estándar. Entonces, básicamente es poner un equipo en un punto que quiera probar, hacer un bucle y ahí hacer la prueba de mediciones en nuestro caso de BERT, de Route Trip Delay, del umbral, y ahí tenemos umbrales de pasafalla. Entonces son pruebas fáciles, donde ahí se genera reportes y ahí se tiene esos reportes como si fuera una RFC 2544. Como portafolio de Metro, nosotros tenemos el MTS 8000, que es un equipo modular y que se puede ser expansible. Tenemos el 6000, que también es modular, pero ya no se puede poner múltiples módulos como el 8000, pero ahí se es de mano. Y el MTS 5800. Y nuestra herramienta para 100 GB es lo que llamamos de módulo CESAM, que es el módulo que está al centro. Entonces es un módulo muy completo, donde ahí se puede hacer pruebas de baja interfaces como 1 GB, 10 GB, 10, 100. Se puede hacer pruebas de 40 y se puede hacer pruebas de 100 GB en un solo equipo. Entonces, se puede tener en un equipo pequeño como el MTS 6000 interfaces desde 1 hasta 100 GB. Se puede tener también OTN, se lo puede tener Fiber Channel hasta 16 GB y se puede tener SDH en un solo equipo.
Entonces es un equipo muy completo, pequeño y que se puede en ese caso utilizar. ¿Vale? Entonces, básicamente eso que me gustaría hablar. Desafortunadamente no tuvimos tiempo de hablar un poco de la línea, pero en la misma interfaz, añadiendo, por ejemplo, un módulo OSA o un módulo TDR para hacer las pruebas de línea. ¿Ok? Ahí abrimos ahora para preguntas, cuestiones. Hola, Fabio. Tenemos una pregunta aquí del panel. ¿Vale? Me gustaría saber si para la prueba de JProof siempre es requerido contar con dos instrumentos enfrentados o se puede hacer esta prueba con un loop. Bien, esa es una buena pregunta. Para la parte de JProof, ¿qué pasa? Es que cuando hacemos prueba en el JProof, nosotros básicamente configuramos los equipos en un modo que llamamos de multicast. En esos modos de multicast, hay muchas veces tiene su propio MAC, su propia dirección MAC para específicos protocolos de control. Cuando hacemos el bucle, esa conversión, ese cambio de los MACs, eso no se ocurre. Entonces, para eso, en nuestro caso, es recomendable, debe tener los equipos en dos puntas. Una en la punta A, haciendo el JProof, y un segundo equipo en una punta B, haciendo la conversión de JProof, o sea, el bucle, para así poder medir el tráfico de control tanto del punto A a B y de B hasta C. Entonces, en la respuesta sí es requerido contar con dos equipos. Gracias, Fabio. Hay otra. Mencionaste que se puede realizar dos pruebas, una de 100 GB y otra de 40. Estas pueden ser simultáneas. Me refiero a que sí aplicarla en double port. En nuestro caso, para pruebas simultáneas, ahí tenemos muchas veces el 8000, que ahí se puede ahí tener las pruebas de 1 giga y de 100 al mismo tiempo. Entonces ahí podemos tener módulos que ahí se puede hacer pruebas distintas. Hay planes en nuestro caso de hacer en el CESAM, pero hasta el momento ahí tenemos que ahí hacer pruebas una por vez por el módulo CESAM. Aquí entiendo la pregunta fue para 100 GB y 40 GB. Como los dos utilizan CFP, sería una a la vez, ¿cierto? Sí, A sí. menos que se tenga más de uno CISA. Así es, se puede hacer en el caso de 100, disculpa, por 100 y 40, sí, ahí podríamos hacer dos módulos CSAM y ahí uno haciendo 40 y el otro módulo haciendo 100. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Esas son las dos que tenía. Nosotros también vamos a enviar la presentación, no sé si ya hemos enviado, pero va a estar cualquier duda. También tenemos nuestro Facebook o nuestro sitio que es viavisolutions.com, donde ahí se puede buscar las informaciones. De cualquier modo tienes mi correo o de Cayo también, ahí podemos cualquier duda sacar y enviar documentaciones o alguna duda que lo quieran. Eso es todo. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que tenga sido provechoso a ustedes y les invitamos a los próximos eventos que vamos a tener. Muchas gracias y buen fin de semana.